Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos otra vez. Ustedes saben, esta es la segunda parte de un taller que empezamos justo antes de salir de vacaciones. Es un taller para podernos, en el que podemos aprender cómo guiar una documento escrito que pueda ser sometido para ser arbitrado. La persona que está dando este taller es la doctora Marcela Peñalosa. Ella tiene muchísima experiencia en este tema de los reportes escritos, reportes técnicos. Ella es editora académica de la revista digital Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC. No me voy a detener mucho en quitar estos minutos que son súper valiosos para poder llevar a cabo el taller. Em, Les hago dos anuncios, no hace falta pase de lista, el registro es que queda todo, su asistencia queda registrada ya con el acceso a Zoom. Por otro lado, la vez pasada les comentábamos que para poder tener la constancia tenían que asistir a las dos sesiones. Sin embargo, hubo muchas solicitudes de que poder asistir a esta segunda etapa porque no se enteraron de la primera. Entonces, bueno, también son bienvenidos todos los que están aquí por primera vez. El video anterior o el taller anterior ya está en las redes sociales, gracias a Leti que lo subió inmediatamente después. Entonces ya está ahí en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que está abierto el registro para los resúmenes al cuarto encuentro de las personas técnicas académicas. Se va a hacer una prórroga, que me parece que ya es formal, que sí la van a autorizar, para la fecha límite era inicialmente el 11 de enero, se abre hasta el 18 de enero, entonces, bueno, tienen una semana más para aquellos que estén todavía apretados en tiempo, pero con ganas de hacer su resumen, está abierto la fecha. Y nada más para recapitular, el objetivo del taller es una guía para poder encontrar o tener elementos que nos permitan, nos faciliten ponernos a escribir. La sesión anterior, la doctora Peñalosa decía una frase que a mí me gustó mucho y que me gustaría retomarla justamente para iniciar, que es poder presentar o dar a conocer, difundir nuestro trabajo de una manera estructurada. Eso repercute directamente en nuestras evaluaciones también, no solamente en lo que podamos nosotros participar en eventos, como puede ser el cuarto encuentro de personas técnicas académicas, sino también para dar a conocer nuestro trabajo de la manera más correcta y que pueda ser entendido y comprendido por los demás. Dicho esto, pues es la importancia que tiene que podamos escribir, que sepamos escribir y además que conozcamos los lugares a donde lo que nosotros estemos presentando podemos enviarlos. Y puede ser en ambos sentidos. Primero nosotros decidir qué queremos escribir y ver a dónde lo queremos someter, a dónde lo queremos enviar, conocer las reglas de juego de ese destino que tenemos y entonces también podernos adaptar a ello. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy con la doctora Peñalosa y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Marce, todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Pues buenas tardes a todos. Espero que pues este año podamos afrontar los retos que ya empezaron y pues capitalizar muchos aprendizajes pues ya estamos arrancando en esta segunda parte de lo que es el taller, donde pues la vez anterior lo que comentamos fueron como muchas piezas de rompecabezas que les invitábamos a revisar, a organizar, pues a recolectar también, y ya hoy, pues habiendo dejado este paréntesis del periodo vacacional, también como una invitación pues a ver qué elementos de qué podríamos escribir pues participar en el cuarto encuentro, pues ya hoy nos vamos a enfocar precisamente a lo que pues se estableció aquí en el título de cómo postular, ¿no? En cómo postular en espacios académicos arbitrados. Y pues recordando, esto sí lo vimos la vez anterior por aquello de qué significa postular, pues que tenemos el que es aplicar por algo que no estoy seguro que me van a aceptar porque hay una persona, un grupo que tiene que tomar una decisión sobre si voy a ser aceptado o no. Y bueno, por eso le pusimos así al taller, cómo postular en un espacio académico. Y bueno, en esta ocasión pues nos vamos a enfocar ya puntualmente en lo que es el cuarto encuentro de personas técnicas académicas que se va a llevar a cabo del 3 al 5 de junio de 2026.
y que, bueno, tiene aquí las fechas importantes. Ya les acaba de decir Sara sobre la prórroga de una semana. En lugar de 11 de enero sería al 18 de enero. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que vamos a preparar o si, cómo podríamos integrar una propuesta para el cuarto encuentro. Estos son elementos de la convocatoria que está en el sitio del encuentro de personas técnicas académicas. Aquí les invito a destacar, a ver con especial atención lo que es las experiencias y los intercambios profesionales, laborales, académicos, administrativos, de investigación, educación física y de las artes. Son pues los ámbitos en los que nos están invitando a participar como parte de pues el poder compartir nuestra actuación como personas técnicas académicas en la UNAM. Y en ese sentido, el objetivo del encuentro es este que vemos ahora: consolidar espacios de diálogo, de reflexión, de colaboración entre personas técnicas académicas de la UNAM que favorezcan compartir saberes, prácticas, trayectorias y experiencias profesionales, así como visibilizar las aportaciones que estamos haciendo al quehacer universitario y fortalecer los vínculos entre pares. ¿Cómo? Pues a través del intercambio de ideas, la construcción de propuestas, la presentación de avances en torno a los desafíos y a los horizontes de nuestra labor como personas técnicas académicas. Y bueno, pues en este caso me gustaría preguntarles, somos más de los que podría poner en una herramienta como el Mentimeter, que acepta hasta 50 personas, pero les voy a invitar a que puedan levantar su mano si están pensando postular al cuarto encuentro. Estamos ya aquí 82 personas. Si pueden levantar su manita, si ya postularon, van a postular, lo tienen pensado. Sí, sería bueno aquí como poder tener una idea de más o menos. Apenas tenemos media pantallita. Pues están subiendo algunas otras manitas, pero todavía no llegamos a llenar una pantallita. Bien, pues espero que al final de esto pues podamos llegar a que se animen, a que sientan que tenemos pues elementos, un apoyo, una ayuda adicional para poder pues presentar un trabajo y animarnos a postular. Bien, pues continuando entonces. Algo que vale la pena pues tener a la vista es que cuando estamos postulando, y que además, insisto, nos estamos enfocando ahora como tal en el cuarto encuentro, pues queremos que la postulación sea evaluada por el mérito académico y que no pues atraviese una aduana donde pues al llevar una redacción incorrecta o una presentación desordenada, confusa, pues entonces ahí tengamos pues alguna experiencia de muchos ajustes, de muchas correcciones, de lo que a lo mejor no estábamos necesariamente orientando para allá nuestro trabajo, pero que bueno, pues nos distraemos en el proceso de evaluación de alguna postulación cuando la presentación en sí del trabajo no es la adecuada. Entonces, pues vamos a revisar para pensar qué puedo postular. Pues estamos buscando, y por eso repasamos el objetivo del cuarto encuentro. Queremos que haya una comunicación del resultado de mi actividad como persona técnica académica. Y ojo, aquí es lo que ya hice, el resultado, no lo que estoy haciendo, que eso sería la actividad, ¿no? Que en este caso además presentado con un rigor, con una estructura metodológica y que esté fundamentado también pues, la medida de lo posible en un marco referencial. Esto es, en que haya pues algunas referencias, algunas citas sobre pues algún marco teórico o otros autores u otros estudios similares a lo que yo voy a presentar, en los que pueda basar lo que yo voy a decir en mi trabajo escrito. Y en este caso, para el cuarto encuentro, nos están planteando que se hagan aportaciones ya sea como autores individuales
o en coautoría. Para el cuarto encuentro sería máximo 3 coautores y pues buscar que estas aportaciones hayan resuelto problemas en la institución de manera de preferencia innovadora. Esto es algo que se está haciendo de manera novedosa, que está resolviendo de una manera distinta lo que se lleva a cabo en alguna entidad o dependencia. O también se podría plantear de manera muy interesante un enfoque de mejora continua. Cuando muchos de nosotros que ya hemos estado involucrados o estamos involucrados con un sistema de gestión de la calidad, pues también tenemos ahí mucha materia para poder presentar sustentado con datos, pues lo que está pasando pues aquella actividad donde tenemos un sistema de gestión de calidad y un enfoque de mejora continua. Con las distintas mejoras que se van haciendo en los procesos en los que aplique el sistema de gestión de calidad, pues de ahí tendremos fuentes para poder presentar también trabajos interesantes. Entonces, insistir en que pues sea información novedosa, esto es que cubra brechas, que presente algo nuevo, que sea útil para otros y pues también de cuidar siempre que no sea una repetición en la que solo estemos cambiando pues los contextos de lo que estamos presentando. En este caso, también pues los resultados, los hallazgos obtenidos que podamos presentar en un trabajo escrito, pues que estén sustentados, como ya acabamos de mencionar, por registros que sean históricos de preferencia y haber sido analizados para presentar por escrito su discusión y las conclusiones obtenidas. En este caso, pues sí, también les voy a compartir, como ya mencionó Sara, estoy editando la revista digital de cuadernos técnicos universitarios de la DGTIC. Y pues sí, en algunos aspectos, parte de lo que les estoy comentando aquí también deriva de nuestra experiencia en la recepción de postulaciones en la revista. Pues porque esto de que nuestros registros, los datos en los que fundamentemos sean históricos de preferencia, siempre será importante para realmente mostrar el impacto, el valor del trabajo que estamos haciendo como personas técnicas académicas, porque a veces lanzamos una encuesta y queremos hacer en torno a la encuesta presentar un trabajo y esto es muy complicado de fundamentar y de que realmente se note un valor académico en lo que podamos estar escribiendo. Entonces, no es recomendable, no lleva tanto sustento si en contraste, pues tenemos realmente registros históricos de lo que hemos venido haciendo y de cómo el resultado que se puede demostrar con datos ha mejorado gracias a lo que hemos hecho nosotros, a nuestra actividad como técnico académico y de ahí deriva el resultado que voy a estar postulando en un trabajo escrito. Y también en este caso, el que si estoy presentando una experiencia, pero que ya se deriva de un trabajo previo, ya sea propio o de otras personas autoras, pero solamente estoy variando ligeramente el contexto, o algo que ya presenté en otro espacio académico, pues esto no es una buena idea para postular, ¿no? Eventualmente, en el proceso de revisión de una postulación así, los evaluadores llegan a conocer que esto pues ya finalmente ha sido presentado en otros foros, ¿no? Entonces sí es importante siempre insistir y enfocarnos en este aspecto de novedad, que vamos a seguir insistiendo en ello más adelante al revisar cómo vamos a integrar nuestra postulación. ¿Qué características debería entonces de tener nuestro trabajo escrito al ser postulado? Y bueno, estas son algunas de las características. Vamos a plantearlas brevemente. Por supuesto que haya una claridad, como ya mencionábamos, que en la manera como está presentado el trabajo, la forma, que sea una expresión puntual, sintética, coherente, adecuada, cohesionada. Y aquí les repliqué algo que nos señala la convocatoria del cuarto encuentro. Pues en el proceso editorial final no hay personas que hagan corrección, entonces la correcta escritura, ortografía, estructura gramatical
de los textos, pues es responsabilidad de los autores que los están postulando y pues se hace una revisión del contenido académico, pero no hay un proceso editorial final, por lo cual sí es importante que nuestros textos que postulemos estén pues con la mayor revisión posible de nuestra parte como autores. Que sea legible, que el lenguaje sea accesible también, que lo pueda comprender la comunidad de colegas a quien esté dirigido, pero que también personas técnicas académicas de otros perfiles puedan comprender lo que estamos diciendo. Los que ya han vivido el encuentro de técnicos académicos, pues saben que son jornadas muy interesantes, muy enriquecedoras, donde escuchamos lo que hacen personas técnicas académicas de otros perfiles y bueno, nos enteramos también de la amplia diversidad de tareas y de funciones que desarrollamos en la institución. Entonces, bueno, pues que el lenguaje sea comprensible para otros técnicos académicos, por supuesto, especialmente para la comunidad de colegas técnicos a quien pueda estar dirigido, pero que cuidemos que sea eso, un texto que se pueda comprender por distintos perfiles. Que demuestre el mérito académico que estamos presentando a evaluación del Comité Académico del Encuentro, que sea original, esto es muy, muy importante, en que inclusive no sea una autocita o una progresión de algo que yo vengo trabajando, ¿no? Estos textos donde se llega a abusar de citarme a mí mismo o a mi mismo grupo, eso se tiene que hacer con muchísimo cuidado para pues que se demuestre la originalidad de la postulación. Y que la información sea correcta, esto pues parece algo evidente, pero pues sí, mejor insistir en que cuidemos siempre que nuestros datos presentados y la información sea correcta. Y pues la información principal que voy a expresar en mi postulación, pues tengo que hablar del objetivo de mi trabajo. Vamos más adelante a ver cómo podríamos asegurar un buen objetivo, los resultados de mi aportación, cómo llegué a ellos y en este aspecto, pues esta parte de metodología siempre también es un reto. A veces como en nuestro actuar como personas técnicas académicas, pues nos enfocamos en la resolución de un problema y de pronto es, bueno, pero ¿cómo puedo demostrar ante terceros que sí estoy siguiendo un método, una herramienta, una técnica que estoy comprendiendo, que estoy adaptando y que la estoy aplicando en los resultados que estoy presentando? Y por eso también, pues a lo largo de estos minutos vamos a insistir en que es importante consultar el marco de referencias para el tema que yo voy a estar abordando en mi texto. Y por eso, pues aquí en el tercer punto de esta diapositiva, pues estamos hablando de el haber hecho una comparación con trabajos o estudios previos o relacionados, esto es, al haber analizado y discutido estos resultados, contrastado lo que yo tenga con otros autores, con trabajos que puedan ser afines a lo que yo estoy preparando, pues me va a permitir realmente pues conformar todo el proceso para establecer a qué conclusiones llego yo como autor de este trabajo a partir pues de toda esta experiencia, de partir de todo una revisión de qué trabajos relacionados hay, de tener un marco de metodología, de técnicas, de herramientas que estoy aplicando en lo que estoy haciendo, de llevar mi registro de resultados y de hacer ahí análisis y comparaciones para presentar una discusión de esos resultados y las conclusiones a las que llego, que son las que quiero compartir, pues al postular mi trabajo al cuarto encuentro. Y en este caso, pues identificar ese vacío que estoy yo llenando con la aportación que estoy documentando en este trabajo. Voy a elegir un eje temático. Ahorita vamos a ver cuáles son los 6 ejes temáticos que comprendemos ahora para la convocatoria del cuarto encuentro y a cuál de ellos estaría correspondiendo mi trabajo. Y pues no perder de vista el que pues mi contribución pues está siendo aplicada, ya está dando un resultado para la institución, pero también en cómo está esto apoyando a la comunidad universitaria y a la sociedad por extensión. Entonces,
pues esquematización, esta identificación de todos estos puntos en los que yo puedo encuadrar lo que voy a postular, pues siempre nos va a permitir escribir de mejor manera y transmitir de manera adecuada, digamos, vender el impacto de lo que yo voy a estar postulando en el trabajo escrito presentado. Y como ya hemos insistido, pues esto de la información existente que ya podamos consultar respecto del tema que voy a escribir, un trabajo, pues es importantísimo hacer esta indagación previa del tema. Esto es, pues, qué está diciendo la academia, qué se ha dicho sobre las variables que estoy abordando en mi texto, qué dicen otros autores. Y pues siempre esto de darle una mirada a lo ya existente, pues será verdaderamente importante. Y pues aquí les vuelvo a insistir en lo que ya les había planteado en la sesión anterior, hace un mes sobre el taller de investigación bibliográfica asertiva, que además justo ayer me encontré con que tienen ahorita una convocatoria abierta para tomar este taller a finales de este mes. Y aquí les puse los puntos que se revisan en el taller que imparten los compañeros de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios de Información en lo que es, parten de la oración de investigación y hacen un repaso por las fuentes que tenemos en la BIRI de la UNAM, por los libros, las tesis digitales, las bases de datos en línea, las publicaciones periódicas, las revistas digitales, el descubridor de información de la UNAM, los tesauros, los diccionarios especializados, también nos apoyan revisando palabras clave y se llega a un elemento muy importante que es la matriz de vocabulario controlado a partir de mi oración de investigación. Esto está en la imagen que vemos aquí en la lámina, pues está en uno de los videos que comparten los compañeros en sus canales. Y pues es el tipo de trabajo que se hace durante el taller, que dura una semana. Y esto se los insisto, se los vuelvo a presentar aquí en esta ocasión, porque me parece que al trabajar hacia la matriz de vocabulario controlado sobre la línea en la que yo voy a estar pues trabajando continuamente y estar presentando postulaciones a diferentes espacios académicos, también voy a tener entonces la posibilidad de convertir en un hábito pues el que podamos revisar literatura académica sobre el tema de lo que yo quiero escribir. Si no tenemos ese respaldo teórico, si no podemos fundamentar lo que estamos diciendo por escrito en fuentes formales, perdemos mucha posibilidad de llegar pues, a lo que es el respaldo, el sustento de lo que yo pueda escribir y darle pues ese revestimiento académico a lo que vamos a poder llegar a postular en espacios académicos arbitrados. Entonces, bueno, ahí está la invitación, búsquenlo, está así como investigación bibliográfica asertiva y les digo, se va a dar pronto a finales de este mes. Bien, eh, ya les mencionaba que hay 6 ejes temáticos para el cuarto encuentro. Tenemos el eje de docencia, el de investigación y o desarrollo tecnológico. El eje 3 son servicios y desarrollo de infraestructura académica. El eje 4 son difusión, divulgación y extensión. El eje 5 que son adiciones que han hecho en el comité organizador para este año, es arte y cultura, y el eje 6 es educación física. Y en la convocatoria están definidos cada uno de los ejes, tal vez los que ya se dieron el año pasado como docencia, investigación y desarrollo tecnológico, están así definidos para ayudarnos a identificar en qué eje temático es que puedo yo postular o en qué eje temático entra el tema que quiero abordar.
Está también servicios y desarrollo de infraestructura académica, que pues es un área donde también mucho del actuar de las personas técnicas académicas entra y está ampliamente explicada en la convocatoria. Tenemos difusión, divulgación y extensión, también precisando qué tipo de trabajos se pueden presentar en este eje temático. Y está también ya en arte y cultura, que son el eje 6, esta adición que tenemos para el cuarto encuentro, así como el eje de educación física. Y bueno, no nos vamos a detener mucho aquí para poder entrar en lo que es la estructura de lo que puedo yo presentar para el encuentro. Y aquí pues vamos a necesitar pues desplegar nuestra capacidad de síntesis para poder comunicarnos en la postulación del trabajo que vamos a presentar. Entonces vamos a ver aquí cuál es la estructura que nos va a pedir el formulario de registro de nuestro resumen en extenso. Ya veíamos que hay 6 ejes temáticos, debemos elegir uno para poder entrar ya de lleno al registro en el formulario. Y aquí, como suele pasar al registrar una postulación, nos podemos a veces despistar porque lo primero que nos pide es el título, pero el título no lo vamos a definir al momento de registrar nuestra postulación. Aquí la recomendación es tener nuestros textos preparados aparte para poder entonces ir vaciando hacia el formulario. Y bueno, normalmente por ejemplo, el título, el resumen siempre aparecen al inicio de los formularios, pero en el proceso de escribir, de preparar mi postulación, no es lo primero que yo debo escribir, lo debo escribir al final y vamos a insistir en ello en los siguientes minutos. En este caso, para el cuarto encuentro, el título de los trabajos no debe ser mayor a 21 palabras y nos están definiendo que son 160 caracteres. Y ojo con esto, es mejor estar ya preparados con el conteo de palabras y de caracteres antes de registrar para que no suceda que estamos en el proceso de registro y de pronto no cabe, ¿no? No cabe el título que yo había definido y entonces empiezo a recortar en el momento del registro. No es algo que recomendemos. Entonces, mejor prepararlo. Aquí tienen ustedes ya los límites para que lo puedan preparar con antelación. Ya habíamos mencionado que estamos en posibilidad de registrar un máximo de 3 autores. Uno de ellos va a ser el autor de correspondencia o bien el expositor, en caso de que se pueda llegar a ese punto de presentar el trabajo, si así lo determina el comité académico. En la adscripción se debe registrar el nombre completo de cada entidad o dependencia de la UNAM, de adscripción de cada uno del máximo 3 autores, así como registrar también el ORCID de cada persona autora. La vez anterior insistimos en que como técnicos académicos es muy importante tener ya dado de alta nuestro ORCID y además organizada nuestra información, nuestras publicaciones previas con base orientado también al número ORCID. Y en el formulario también nos piden entonces 5 palabras clave y de igual forma prepararlas con antelación, pensarlas muy bien. 5 palabras que nos recomiendan no estén incluidas en el título y que hagan referencia a las actividades que la persona técnica académica está documentando en el trabajo y a los productos que están asociados con el tema expuesto. Estas son las recomendaciones para determinar estas 5 palabras clave. ¿Qué otros elementos nos pide el formulario? Aquí ya entramos como tal a la estructura del resumen en extenso. Nos va a pedir una introducción de un máximo de 400 palabras y nos señala que son 2000 caracteres, incluyendo espacios. En el objetivo es un máximo de 120 palabras o 600 caracteres. Los materiales o equipo, instrumentos de trabajo se aplica son un máximo de 40 palabras o 200 caracteres.
Metodología son máximo de 240 palabras o 1600 caracteres. Los resultados son un máximo de 400 palabras o 2000 caracteres. Y la discusión y conclusión es un máximo de 400 palabras o 2000 caracteres igualmente. Y las referencias, pues que se presenten refiriéndonos al método de citación APA. Esta es la estructura completa ya del documento. En realidad no son muchas páginas las que resultan de preparar el trabajo como pues ya para poderlo subir al formulario de registro de los trabajos. Y el resumen lo estoy presentando al final porque, como les insisto, es lo último que se escribe. Y bueno, se sugiere, por supuesto, revisar que sea atractivo, que invite a la lectura en extenso y en este caso, pues que haya siempre, pues, estas elementos de introducción de objetivos, de materiales, de metodologías, resultados, conclusiones y, en su caso, pues, referencias bibliográficas. No sé, Sara, si quieres aquí hacer algún comentario sobre lo que pide el formulario con base en la experiencia. Ya al final el formulario le va a preguntar una decisión adicional que es de cumplir con los requisitos si habría interés en participar en una mesa temática en vivo y en directo durante el evento. Entonces, a ver, Sara, te pregunto si Muchas quieres gracias, comentar Marce. algo. No, pues mira, muy rápidamente, quizá porque hay estas aspectos, ¿no? Del título que no coincida con las palabras claves, las palabras del título con las palabras claves. Esto nosotros, y seguramente tú ahora me podrás corregir si es el caso, pero lo que veíamos es que una de las cosas que es importante es poderle dar visibilidad también a nuestro trabajo, es decir, que por medio de búsquedas, como esto de la bibliografía que nos comentabas del taller, pero que estas búsquedas pues alcancen a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, una de las maneras en las que hay mayor alcance es si buscamos la mayor cantidad de palabras que describan y aporten a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si repetimos palabras claves en el título o al revés, lo que hacemos es limitar más limitamos un poco la difusión de nuestro trabajo y entonces por eso se llegó a este acuerdo de que una manera de hacer un ejercicio, de ver cómo podemos describir lo que estamos haciendo, que pueda ser mucho más fácil de encontrar. Y no tiene que ver con esta parte de la escritura, pero me parece importante mencionarlo, porque se van a topar probablemente con este problema, y es que toda la generación tú lo mencionabas, ¿no? No hay un proceso de edición como tal. Nosotros el año pasado recibimos más de 100 trabajos para el evento. Eso nos obligaba, de alguna manera, nos obligó a automatizar la generación de los resúmenes y garantizar que había un esquema, un formato, un estándar en el formato que nos permitiera después unificarlos en un documento, en una memoria. Y entonces, para poder llegar a hacer esto, hay especificaciones que vienen ahí en el formulario. Por eso digo, perdón que me tome estos minutitos, pero van más allá de todos de esta parte de la escritura, porque es importante seguir las indicaciones. Por ejemplo, dice, hay que marcar con un asterisco al autor principal. Si no se pone ese asterisco, hay, no sé cómo se diga explícitamente, pero es un catcher error en los scripts, que lo que hace es que no permite continuar porque no encuentra quién es el autor principal. Después también dice poner comas para separar los autores. Si se utiliza cualquier otro carácter, marca un error, porque necesitamos que estén separados por comas, ¿no? Y es una manera en la que nos ayudamos a la edición final del trabajo. Entonces, si ustedes someten un trabajo y se topan con un correo que les marca un error, pues es revisar qué no estamos siguiendo de las instrucciones. Ya lo de la escritura te lo regreso, Marce. Muchas gracias por cederme la palabra. Perdón. No, no, creo que sobre todo pues es para que lleguemos más preparados al momento clave del registro del resumen. Y bueno, por acá, creo que es importante, Esmeralda Pérez pregunta si todos los autores tienen que ser académicos o si puede haber autores externos. Bueno, a ver, me parece, creo, la respuesta corta es, pueden ser externos, ¿no? Lo importante aquí
y no hay que olvidar el objetivo de todas estas actividades, ¿no? Incluso la que estamos desarrollando el día de hoy. El objetivo es que hemos conseguido, hemos logrado que la figura académica de las personas técnicas académicas se esté valorizando como una figura académica como tal, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues lo que necesitamos es empezar a hacer este ejercicio de visibilizar nuestro trabajo. Y ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces, por supuesto que puede haber autores externos, pero el autor principal y el autor de correspondencia, o sea, el autor principal o el de correspondencia deben de ser personas técnicas académicas que estén tengan el nombramiento perdón, que sean de la UNAM y que tengan el nombramiento de personas técnicas académicas. No sé si me di a entender, o sea, no perdamos de vista cuál es nuestro propio objetivo como comunidad, ¿no? Que es visibilizar nuestro trabajo, crecer académicamente, buscar, aprender estas estrategias donde ahora estamos, exigimos por mucho tiempo que se nos valorara como académicos y es momento de que empecemos a aprender cómo demostrar esa valía, ¿no? Ese punto académico que todos nosotros tenemos o debemos de tener. No sé, gracias, Mars. Sí, gracias, Sara. Sí, tiene que haber una justificación, ¿no? En su caso, para que hubiera un autor externo, tendría que ser, y sobre todo para el tipo de foro. Ahora, volviendo a ubicarnos en que lo que estamos revisando, esta estructura, justo es un resumen en extenso, ¿no? Por eso es que en algún momento llega, no recuerdo si son 3 páginas más o menos, ¿no? Lo que si ocupas toda la extensión la extensión máxima de cada una de las secciones es al tipo de extensión al que vas a llegar. Bien, bueno, en el chat ya compartió Juan Manuel Vanegas cómo obtener el número ORCID y bueno, entonces nada más, por mi parte les voy a comentar que yo les puse en el material el resumen por aparte porque en postulaciones ya, pues para lo que es un reporte técnico, un tipo artículo, sí vamos a tener que escribir un resumen aparte de lo que en sí va a traer el formato, la estructura que nos esté pidiendo la publicación. Por ejemplo, nosotros en CETUT sí pedimos algo muy similar a esto que estamos viendo en esta pantalla, pero además pedimos el resumen. En el caso del cuarto encuentro, lo que estamos pidiendo es un resumen en extenso, ¿sí? Entonces vamos a continuar en este sentido, revisando qué nos pide o cómo podríamos definir las diferentes secciones que nos está pidiendo el formulario del cuarto encuentro y recordando que pues nos están invitando a seguir esta estructura INRAD, que es pues importante también que nos familiaricemos con ella. Este es como, hay muchos esquemas en línea, este es como uno que me gusta bastante, pero vamos a verlo cómo lo estamos mapeando hacia lo que nos pide el formulario del cuarto encuentro. Entonces, nos están pidiendo una introducción que pues aquí vamos a tratar de contemplar pues qué hemos revisado del marco referencial, qué vacío en un momento dado pretendemos llenar con el trabajo que estamos postulando, qué problema pudimos haber resuelto con la contribución que estamos exponiendo, qué importancia tiene haber resuelto ese problema. Un poco acá pues vamos a vender el impacto, ¿no? De lo que hemos hecho. Y pues una introducción bien preparada, vamos a ver un poquito de más elementos en unos minutos más, pero una introducción nos debe brindar pues los elementos que nos permitan darle claridad al objetivo que vamos a presentar de nuestro trabajo escrito. En el caso del formulario, como ya veíamos acá, sí tenemos por una parte 400 palabras para la introducción máximo y además 120 palabras para el objetivo. Entonces, en lo que en otros formularios a lo mejor estarían en una sola sección, aquí vamos a tener pues la posibilidad de hacer un objetivo pues un poquito más amplio de 120 palabras. Bien. Y entonces, pues la introducción nos está ayudando a transmitir el por qué hicimos esto, ¿sí? Y escribirla bien, pues va a invitar muchísimo a la lectura de todo el documento académico que estamos presentando. En este caso, pues el resumen en extenso.
En cuanto a los materiales y métodos, pues nos van a ayudar a responder cómo fue que logramos la contribución que estamos exponiendo. Tenemos que explicar de manera completa cómo fue que logramos esto para que se logre el objetivo de que otros lo lleguen a poder replicar, sepan qué elementos van a requerir para que puedan hacer lo mismo que nosotros estamos compartiendo en nuestro trabajo escrito. Y bueno, en este sentido también es importante justificar qué fue lo que empleamos, qué técnicas, métodos, herramientas utilizamos, bueno, por qué las elegimos. Aquí también es importante considerar aspectos éticos. Por ejemplo, si hemos hecho uso de inteligencia artificial, mejor declararlo y este sería un buen punto en nuestro resumen extenso para compartir que nos hemos apoyado para algo en el uso de inteligencia artificial. En cuanto a los resultados, bueno, y con materiales y métodos, pues estamos contestando cómo lo hicimos, con qué lo hicimos y también en un momento dado sugerir en dónde. Aquí, pues dado que nosotros provenimos de muy diferentes subsistemas dentro de la institución, el poder plantear, bueno, lo hicimos en tal entidad académica o dependencia universitaria podría también ayudar un poquito con pues, el tema de que seguramente contamos con elementos que nos brindó la entidad o dependencia para poder trabajar. Entonces, a veces nos pasan en los reportes técnicos que se postulan a la revista que nos dicen, bueno, pues trabajé con tal software porque eso es lo que había. Ok, se puede presentar de una manera un poquito más académica diciendo, bueno, es el estándar que se utiliza en la dependencia fulanita o en el subsistema tal de la institución. Y es válido, porque pues yo no me puedo mover de esa herramienta porque es la que se emplea en mi lugar de trabajo, ¿no? Entonces, por eso esta parte del el en dónde, pues también aplica un poco en esta sección de materiales y métodos. En la parte de resultados, pues es el lugar para describir los hallazgos, las respuestas obtenidas, y en ese momento no se hace todavía una interpretación o una discusión. Y para este punto, para esta sección, es importante el uso de tablas y de figuras. Y bueno, pues en las tablas presentamos datos, en las figuras presentamos cómo se relacionan esos datos entre sí. Y bueno, como en nuestro formulario, en nuestro resumen en extenso, no las podemos subir, pues las podemos reservar para que si el comité académico así lo determina y voy a presentar mi trabajo en el encuentro, bueno, pues ahí podré usar estas tablas y estas figuras. Por lo pronto, por el formato del registro para el encuentro de los resúmenes en extenso, pues voy a tener que hacer ahí un poquito de descripción por escrito en una narrativa de mis resultados, que es, pues, qué fue lo que conseguí a partir de la aportación que estoy compartiendo en mi postulación. La parte de análisis, pues normalmente le ponen así, hasta con una A minúscula, pero es una parte muy, muy importante. Es la parte donde efectivamente aquí desplegué mi creatividad y mi aportación como persona técnica académica, porque a partir de los elementos que yo he estudiado, los resultados obtenidos, mis registros de datos, etcétera, puedo hacer esta comparación con estudios, con registros previos para poder llegar a presentar en la discusión precisamente ya esa interpretación y esa explicación de los resultados, así como de la importancia de estos resultados. ¿Se alcanzó el objetivo, sí o no? Hubo implicaciones interesantes de compartir para el eje temático, para trabajos posibles a futuro. Hubo algunas limitaciones, hay fortalezas en el trabajo, todo eso se puede presentar precisamente en la parte de la discusión, que pues ya es el plantear qué es lo que significa todo esto que he preparado, que estoy presentando y qué está implicando, ¿no? Para lo que en un momento dado se pueda compartir en el eje temático. Bueno, vamos a seguir entonces. Marce, hay un comentario en el chat, Sí, te lo leo, dice,
Si para si para mejorar nuestro resumen, me imagino que es lo que pone, usamos la inteligencia artificial para la revisión final, habría que declararlo, pero sería como tener que incluir a otro compañero que lo revisó. ¿Qué opinas al respecto? Eh, en el caso de que de aquí de la, bueno, esto también me gustaría, Sara, que tú comentes, porque si estuviéramos hablando de cómo preparar una postulación para la revista y si se hiciera el resumen con apoyo de la IA, yo estaría por no decirlo, porque es como apoyarnos como de un corrector de estilo o de alguien experto en textos, pero porque yo todo el artículo en extenso o el reporte técnico en extenso lo preparé y me apoyé de la IA para hacer el resumen. Pero en el caso del cuarto encuentro estamos pidiendo resúmenes en extenso, entonces ahí no puedo decir, bueno, si la IA me está ayudando a hacer mi resumen en extenso. ¿Cómo ves tú, Sara? Sí, o sea, coincido plenamente. Creo que depende como lo estás mencionando, depende del grado de ayuda, ¿no? O sea, no es lo mismo que uno diga, oye, aquí está ya mi texto, ¿no? Mi estructura, mi idea, mi organización. Revísame si ando mal en una coma, si hay algo, porque a veces se nos van los errores de dedo, bueno, a mí se me van a cada rato, pero y a lo mejor eso nos ayuda a detectarlo fácilmente, ¿no? Pero no es como una revisión de texto, pero muy básica, ¿no? Muy de forma completamente, pero no de fondo. Y me parece que si bien se puede declarar así, yo creo, ¿no? Poner que se utilizó inteligencia artificial para este fin, sería lo aceptable. Leti y Eri, que también están ahí, me parece que sería importante escuchar su opinión. Esta es como yo lo veo, o sea, ya para ayudarte a escribir, para poner unas ideas y decir, ahora escríbeme un resumen en extenso que cumple 86.400 caracteres, me parece que ya no es nuestro trabajo, ¿no? Y eso, pues, tendría que ser completamente pues ni siquiera hacerlo, pues, ¿no? O sea, no solo declararlo, sino ya no es nuestro trabajo, ¿no? Que es parte del ejercicio que creo que estamos alentando con este taller, ¿no? De cómo esta idea que tengo, este trabajo que he desarrollado, cómo lo puedo plasmar de manera estructurada. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Y, por ejemplo, aquí me están mandando, ¿no? Gracias por el acordeón rápido, que hay una página, se los pongo en el chat, que hay una página donde te dice con cuándo declarar el uso y decir el nombre de la herramienta y cuál es la función. Entonces, muchísimas gracias, Uni. Lo pongo por acá rápidamente. Lo comparto con todos ustedes y también puede ser una guía, pero específicamente en el caso de estos resúmenes, me parece que utilizar inteligencia artificial para escribirlo, bueno, me parece que aquí y en cualquier lado no es ético, ¿no? Pero utilizarlo como una herramienta que nos ayude a una revisión ortográfica rápida, pues, sí, no sé. Sí, Eri, como, Leti, Marce, gracias. sí, Leti o Erika. Sí. Sí, gracias. Bueno, en trabajos que he revisado a nivel docencia, sí, por ejemplo, no lo sé pronunciar muy bien, el Copilot que tenemos aquí para la UNAM o el Authenticator, que O es el Turnitin también tenemos ándale, Turnitin. son herramientas que cuando uno sube un documento para revisión, sí se queda como en un historial. Y me ha pasado que sube uno una siguiente versión y ya te dice 100%, esto ya está en mi base de datos. Entonces yo creo que también hay que tener cuidado cómo la usamos, qué parte realmente queremos a lo mejor mejorar, tal vez la redacción o la ortografía como menciona Sara, y subir lo menos posible, porque sí se queda un historial dentro de las inteligencias artificiales, entonces hay que tener cuidado. Y estas herramientas que las detectan, sí también, o sea, te dice esto totalmente lo hizo una inteligencia artificial, entonces sí hay que tener cuidado cómo lo hacemos y para no caer en estos niveles. Digo, aquí no lo hacemos, o sea, como comités revisores no los metemos a esta revisión de inteligencia artificial en este momento. También a lo mejor sería bueno en una siguiente edición hacerlo,
pero sí hay que tener mucho cuidado tal vez de establecer como esta parte. Puede ser un área de oportunidad para la siguiente convocatoria, la siguiente sede. Sí, Aquí en gracias. el chat, perdón, Marce, hay otro comentario que dice que no olvidemos tomar en cuenta que muchas revistas ahora analizan los textos con un software para ver el porcentaje que está hecho con IA. Y no solo eso, sino también para ver el porcentaje que se parece con trabajos ya publicados, ¿no? Entonces, sí, hay como, yo creo que como una herramienta adicional para mejorar nuestro trabajo está bien, pero no utilizarla para sustituirnos a nosotros mismos, porque es tirarnos piedras en la cabeza, ¿no? Sí, gracias, Y Sara. Erika, ¿habías abierto cámara? ¿Sí vas a comentar algo? Hola, gracias. Sí, justo como lo comentan, pues no es malo utilizar la inteligencia artificial, pero con grado de ética, ¿no? Con criterio y ética. Entonces, pues nada más tener estas herramientas a la mano para que nos ayuden un poquito como a refrescar ideas y demás, pero como dicen, no un copy-paste, no basarse tanto tampoco, porque hay veces que también proporciona información errónea, ¿no? Entonces, pues nada más hay que cuidar esa parte. Muchas gracias. Sí, qué bueno que lo mencionas, Erika, porque eso de las alucinaciones es real. Y de pronto tuve una experiencia en diciembre. Pedí las referencias de algo que estaba trabajando con un chat GPT pagado, no era el gratuito, y me dio unas referencias falsas. Entonces, sí, tengan mucho cuidado. No todo lo que nos presenta es real. Y además, sí, bueno, las herramientas como lo que mencionaron de que nos pueden dar similitudes y coincidencias. Les puedo compartir en la edición de la revista, por supuesto que debemos siempre aplicar criterio para saber, para determinar que, bueno, no porque salga un porcentaje alto de similitudes y coincidencias ya constituye un caso donde podemos hablar de un plagio. No se trata así y además cada campo disciplinar pues tiene diferentes porcentajes de similitudes y coincidencias aceptables, pero también ya nos está dando de pronto muchas referencias a que este fragmento de texto es sospechoso de haber sido hecho con inteligencia artificial. Y hay gente que está compartiendo cómo te puedes dar cuenta, ¿no? Y sí, como editores, pues también estamos afinando esa experiencia para determinar de pronto cuando no es solo que la herramienta me lo diga, es que yo también me estoy dando cuenta que de pronto viene un estilo de redacción y luego cambia completamente, o de pronto también las redacciones, los textos que preparan la CIA sí tienen ahí sus deficiencias, ¿no? Entonces, aquí hay un balance, invitar a que nos animemos a escribir, a que practiquemos y que pues sí nos apoyemos con algunas herramientas, pero que confiemos en que con la práctica vamos a escribir cada vez mejor. Eso es lo que yo les invito a creer con convicción. Pues esta es otra manera de presentar el esquema que ya habíamos visto hace rato pues lo que es cómo voy a estructurar mi resumen en extenso. Esta sección de resumen está de más porque en realidad lo que estamos haciendo aquí es el resumen en extenso, pero vamos entonces a revisar lo del título, buscar de que transmita de qué trata el texto, que sea breve, que sea informativo y pues que permita en un momento dado tanto una persona como una máquina pues hacer una fácil ubicación de lo que yo estoy aquí compartiendo. En las conclusiones, pues destacar que pues deben ser los principales hallazgos, su importancia y no repetir lo que hayamos dicho en la discusión. Y bueno, en este caso, si llega a ser la misma sección, la discusión con las conclusiones, pues tratar de que el último párrafo sí esté transmitiendo las conclusiones de mi trabajo. Y en cuanto a las referencias, la invitación siempre a usar referencias formales, el uso de referencias formales, esto es de artículos en revistas académicas, ese tipo de referencia me va a permitir pues que mi trabajo con el tiempo pues sea más atractivo académicamente, más nutrido y más citado en un momento dado,
Pero también en este caso, para nuestros resúmenes en extenso, pues una invitación a incluir la normatividad que puede estar respaldando el trabajo que estoy presentando, o en un momento dado también lo que son notas de la Gaceta o medios de difusión de nuestras entidades o dependencias que también pues den cuenta del trabajo que estoy presentando. Insistir en evitar autocitas que no le dan elegancia y pues generan sospecha al evaluar los trabajos escritos, qué normas, qué estándares empleamos y pues algo que es importante destacar, y vamos a hablar un poquito más al ampliar qué voy a considerar en la introducción, es cómo sustento las afirmaciones categóricas que incluyo en mi texto. A veces damos por sentado de, pues yo digo esto, ¿no? Tal cosa es muy importante. Bueno, sí, pero tal vez lo sabemos nosotros por experiencia, pero ese tipo de afirmaciones categóricas sí es muy importante que se pueda sustentar en alguien que ha concluido eso a partir también de un trabajo académico y de una publicación arbitrada. Tenemos entonces así como en la introducción, ya entrando a este detalle, que recordemos es el porqué del trabajo que estoy presentando. Ya habíamos mencionado, es la revisión del marco referencial, nos explica el vacío a llenar, nos da elementos para tener un objetivo claro. Y pues es una parte muy importante el postular. Aquí estamos enganchando al lector del texto y aquí es donde hacemos que se interese en el tema. Y pues al decir por qué se hizo la contribución y por qué estamos documentándola en este trabajo, pues estamos también transmitiendo qué pretendíamos lograr y cómo este trabajo que vamos a revisar, pues es una adición útil al eje temático en el que estoy postulando. Y bueno, aquí es donde cabe incluir antecedentes que describan lo que se conoce sobre este tema, pero de una manera concreta. Por ejemplo, hace poco estábamos trabajando un texto sobre correo electrónico y la autora estaba definiendo lo que era el correo electrónico. No tiene que ser a ese nivel de detalle el incluir los antecedentes. Tenemos que ser concretos y destacar pues los puntos que nos permitan dar el pie a la aportación que yo estoy pues desarrollando en mi texto. Y pues esta guía que podría ayudar es que nuestra introducción pueda fluir de manera lógica hacia identificar la brecha, este vacío que estamos llenando con la práctica que estamos presentando en esta contribución. Y estas preguntas nos pueden orientar qué es lo que no se sabe sobre el tema que yo estoy desarrollando, qué elementos siguen siendo objeto de controversia, cuál es esa brecha exacta, el trabajo, lo que va a llenar el trabajo que yo realicé. Y entonces algunas frases que nos pueden ayudar es como se desconoce, sí, hasta la fecha, no, en ningún estudio hasta esta fecha tal cosa, hay pocos datos o el efecto aún no está claro. Ahí nos da esa pauta de que nosotros con el trabajo que estamos postulando estamos aspirando a llenar un vacío. Ya les decía que el cuidado sobre las afirmaciones categóricas, por ejemplo, decir la depresión es un estado común. Sí, pero ¿basado en qué? ¿No? Y ahí es donde siempre habrá pie para poder emplear una cita, que no nada más son una lista de referencias al final del documento, las estamos incorporando en el texto para sustentar lo que estamos escribiendo. Y pues en un momento dado, si hay observaciones que otros ya han publicado, pues usamos verbos en pretérito para señalar lo que estamos refiriendo que alguien más hizo. Y si es trabajo que todavía no se completa, pues podemos decirlo así, han investigado o han trabajado al respecto para decir, bueno, yo estoy presentando un trabajo que continúa o que completa algo que está en proceso en el cuerpo de conocimiento del tema que yo estoy desarrollando. Y pues sí, se recomienda entonces concluir con el objetivo del trabajo. Y pues para esto del objetivo del trabajo, yo les vuelvo a insistir en esto de la oración de investigación como parte de lo que está en el taller este de los compañeros de la DGB
Y pues aquí les estoy compartiendo en el chat el video que trata específicamente de la oración de investigación, que se lo recomiendo mucho revisar, porque además tiene las pausas para que uno pueda trabajar en qué, en decir, a ver, el sujeto y verbo copulativo de mi oración de investigación es el propósito de este trabajo es, luego elegir el verbo axial, y ahí tenemos en el video las listas completas de verbos que nos refieren conocimiento, análisis, evaluación, comprensión, aplicación o síntesis. ¿Cuál es el objeto directo, el fenómeno de mi interés, lo que estoy estudiando? El conector, que ahí nos proponen los compañeros por, a través, por medio de, mediante, vía, y el instrumento. Entonces, esto nos puede ayudar de manera muy práctica a poder definir lo que sería mi oración de investigación, pero que lo puedo adaptar para que sea un buen objetivo para transmitir qué es lo que quiero lograr al presentar este resumen en extenso que voy a postular al cuarto encuentro. Continuamos con materiales y métodos, que ya veíamos que es el cómo, el dónde, el con qué, y entonces, bueno, pues estos materiales deben ser útiles y entendibles para cualquier tipo de lector o que den las pautas para que el lector pueda buscar cuáles fueron esos elementos. Aquí vamos a escribir cómo se hizo lo que hicimos, y bueno, de preferencia, si vamos a tener diferentes tipos de resultados, pues establecer cuál fue el método utilizado para cada tipo de resultado. Y aquí también es cuando se puede incluir quiénes han sido sujetos de un estudio. Aquí estamos hablando de manera muy general porque habemos personas técnicas académicas que nos dedicamos a muy distintas cosas. Pero también ya habíamos mencionado que en cuanto a las consideraciones éticas, pues hablar en este caso, por ejemplo, de los que tienen eh, comités de ética, como si hubo una aprobación, si hay un nombre de este comité, si hubo consentimiento informado. Ese también sería el lugar para hablar de estos aspectos éticos. O también de las partes que tengan que ver con el análisis estadístico, si cómo fueron las muestras, cómo se obtuvieron pues estas fuentes de datos del estudio. Y pues aquí se utilizan tiempos en pretérito porque vamos a hablar de lo que se realizó, se registró, se midió, se probó, cómo, ¿no? Ese es el objetivo de esta sección. Y en este caso, como, bueno, nuestra experiencia en la revista también es de que llega a ser muy complicado, por lo que ya mencionaba yo hace unos momentos, de que de pronto tengo pues algo que yo hice, ¿no? Ya está la red funcionando, ya está la página, ya está la base de datos. Bueno, pero ¿cuál fue el método? Aquí les sugiero, tuvimos un seminario el año pasado, a finales de octubre, con este expositor que explicó de manera muy clara cómo puedo documentar metodológicamente una contribución técnica. Entonces, pues no estaría de más que si estamos un poquito atorados ahí, pues poder revisar este material, está en el canal de UNAM Digital, pero bueno, también ciertamente mencionar que esta sección no es obligatoria para el registro de nuestro resumen en extenso para el cuarto encuentro. Pero sí invitar a que sí nos empapemos de toda esta parte metodológica porque nos va a dar en el futuro mejores trabajos postulados en foros académicos. En cuanto a los resultados, pues aquí lo que vamos a tener son la descripción de los hallazgos, de las respuestas obtenidas, como ya habíamos insistido, que no se haga interpretación o discusión, y bueno, que se usen tablas o figuras, y como ya les decía, en nuestro caso no podemos subirlas al formulario, pero bueno, los resultados deben estar en consonancia con los métodos, ya lo mencionábamos, el tipo de método utilizado nos lleva a tener un cierto tipo de resultado, describir lo que se observó, recordando en un momento el tipo de análisis realizado, por ejemplo, con esta frase, el análisis de tal cosa reveló que, y ahí ya nos da toda la pauta para presentar resultados. Y pues detallar los resultados observados refiriéndose en un momento dado a tablas o figuras con verbos en pretérito. Por ejemplo, el número de tal cosa fue significativamente mayor en tal caso y en comparación con estudios previos, con registros previos. Aquí es donde ya estamos presentando qué fue lo que obtuvimos, cuáles son los resultados.
los qués de nuestro trabajo. Y en la discusión, qué es lo que, qué significa y qué implica estos resultados que estamos presentando, tenemos lo que es si se alcanzó o no el objetivo. Entonces, tras el análisis de resultados, donde se compararon los datos con información previa, cómo encajan estos resultados en el panorama más amplio de lo que ya habíamos observado. Aquí ya nos vamos a dar vuelo en un momento dado. En una recomendación que se puede seguir es empezar al resumir la pregunta de la introducción, los objetivos, los principales resultados para después dar pauta a discutir en orden, en los demás párrafos de la discusión, cada uno de los principales resultados. En un momento dado, y si esto fuera posible, confirmar o contrastar la evidencia con literatura previa y proporcionar una explicación para cada hallazgo y pues incluir una frase resumen que vincule el resultado del que estoy discutiendo con la información previa y la explicación sugerida. O se vale también pues que en un momento dado pues haya elementos para pues ser considerados en trabajos a futuro. Esta ya también es ir dando pauta o dando pie a que pues en muchos casos va a haber necesidad de trabajos futuros. Y pues en este caso también se pueden ya adelantar recomendaciones para nuevos enfoques en la misma línea temática a partir de los hallazgos y de lo que significan esos hallazgos en el trabajo que yo estoy presentando. Y entonces, pues las conclusiones en algunos casos van en una sección independiente. En este caso lo vamos a sugerir a que sea el último párrafo de la discusión y que podamos iniciar con un conector para, si no hay un subtítulo, y es también una buena manera de hacerlo, poder empezar ese párrafo en conclusión, a modo de conclusión, para concluir, o, por ejemplo, concluyendo este documento, pues también es una manera de poderlo hacer. Y recordando entonces, sí, como nuestras secciones de 400 palabras, pues tratar de que sea el último párrafo de esa sección que nos permite el registro de nuestro resumen en extenso para el cuarto encuentro. Y entonces, ya que tengo todo esto, entonces sí, ya tengo elementos, ya tengo pues el insumo para poder decir de qué trata mi texto. No empezar por ponerle cómo se va a llamar el niño, sino mejor ya que lo tenemos ya delineado, ya preparado, ahora sí le pongo título al texto que sea atractivo, que va a despertar el interés de los lectores. En nuestro caso, tenemos la bondad, no en todas las publicaciones nos dan chance de 21 palabras, 160 caracteres. A veces nos piden menos. Y bueno, en estas palabras, pues no incluir fórmulas, nombres con derechos de autor, acrónimos, nombres poco comunes, tampoco incluir abreviaturas en la medida de lo posible. A veces en cosas técnicas es difícil no recurrir a la abreviatura, pero de preferencia o al acrónimo y de preferencia no hacerlo. Y que sea pues un título preciso, claro, contundente, que ya le dé ese flash informativo para que atrape la atención. Y en cuanto a las palabras clave, pues seleccionarlas cuidadosamente. Muy, muy recomendable apoyarnos de los bibliotecarios. Ellos saben, han estudiado lo que nosotros apenas vamos a hacer. En muchos casos ya lo saben, pero si vamos a hacer nuestros pininos en determinación de palabras clave, búsquedas de pues este vocabulario controlado que hemos mencionado para poder ubicar la literatura académica de mis temas en los que yo trabajo, vayamos con el bibliotecario que nos ayude a identificar esas palabras clave y también a considerar los tesauros especializados en nuestras distintas disciplinas o áreas de ámbitos de acción. Tenemos tesauros especializados, nuestro bibliotecario lo conoce, entonces es muy recomendable solicitar su ayuda. Y pues recordar que estas palabras clave van a aumentar la visibilidad y las posibilidades de que mi texto sea difundido y que por tanto pues llegue a ser leído y citado. Y esto pues siempre nos va a permitir mejores posibilidades en lo que yo estoy presentando.
Después de bueno, ahora quiero comentar sobre la autoría. Ya habíamos dicho que para el caso del cuarto encuentro nos piden máximo 3 autores. Y bueno, de lo que ya se había comentado, los autores son aquellas personas que hayan contribuido de manera sustancial en la creación y redacción del texto. No se vale poner a alguien nada más porque está en el equipo o si no hizo nada para generar el trabajo que se está postulando. En ese caso es candidato tal vez a un agradecimiento si es parte del equipo. Para reconocer esa participación. No tenemos en el resumen en extenso una sección de agradecimientos, pero sí podríamos en un momento dado por ahí, pues quizá en la parte de métodos, de vamos a decir, en qué lugar de la UNAM lo hicimos, pues reconocer por ahí a alguien que apoyó, pero que no es necesariamente por ello un autor de este trabajo. Y bueno, aquí, así como con lo de la IA, pues observar principios, normas éticas y lo que aplique sí será importante, pero no poner autores nada más por, eh, por apoyar a alguien o porque está en el equipo. Eso no sería recomendable, pero no dejar de reconocer la participación. Eso también es un balance fino y que hay que abordar con mucho cuidado. Y bueno, del resumen ya habíamos comentado para textos de otro tipo, como siempre estas son las recomendaciones que aplicarían. Y bueno, aquí pues se recupera esta estructura porque pues es un mini reporte extenso, mini artículo dentro de un párrafo, ¿no? Pero no aplica aquí porque lo que vamos a postular y lo que vamos a registrar nosotros son resúmenes en extenso. Pero si vamos a hablar de las referencias, ya habíamos dicho, es APA, lo que nos está pidiendo en el cuarto encuentro, insistir en las referencias formales para citar artículos de revistas indexadas y pues el rango de años para la validez de las referencias varía en cada campo de conocimiento. Esto es, no pongamos referencias del año 2000, 2005, pues difícilmente vamos a darle una fortaleza a nuestros trabajos si estamos recurriendo a textos de hace 20, 25 años. Nosotros sabemos en nuestros campos en los que trabajamos cuál es una validez razonable para la antigüedad de una publicación que yo voy a citar. Eh, y porque pues vamos a presentar cosas que están resolviendo problemas actuales. Entonces, seguramente las referencias idóneas para sustentar lo que yo pueda presentar van a ser recientes, ¿no? No vamos a necesariamente recurrir a algo muy, muy atrás. Y pues también en un momento dado hay material en la red, también webinarios donde nos explican qué herramientas de IA se pueden utilizar para buscar conexiones entre artículos. Esto sería también pues muy útil familiarizarse con ellas. Y esto nos ayuda a ubicar, ¿no? Con qué fuentes nos podemos apoyar, pero siempre y tras analizar estas fuentes, redactar las cosas a mi estilo. Y como ya también había dicho que las referencias se empleen en el texto, no se vale nada más ponerlas al final, porque entonces pues no se trata de cumplir con una cuota de referencias. Debemos ahí ya dar el detalle de lo que hemos estado utilizando a lo largo del texto para sustentar lo que yo estoy diciendo. Y insistir en este tema de que cuidemos que no haya autocitas en la medida de lo posible. Y bueno, aquí les recomiendo estos 2 seminarios de la revista que tuvieron que ver con esta cuestión. En el de la izquierda, nuestro compañero, el maestro Saúl Armendáriz, él habló de las referencias formales y por qué son importantes, como él lo sabe explicar. Además, ustedes saben, como coordinador de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, aquí vamos a poder entender por qué me conviene tomar el taller de los compañeros de la DGB y tener ubicado qué revistas, qué autores, qué artículos, estar constantemente, tomar el hábito de revisarlos para sustentar mis trabajos escritos como técnico académico. Muy recomendable entender y ubicarnos en nuestra propia especialización, cuál es el marco teórico que me conviene
seguir, darle un seguimiento. Y en el contenido de la derecha es un investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas que en ese primer seminario de la revista nos habló de cómo apoyarnos de Mendeley, cómo explotar y aprovechar la biblioteca digital de la UNAM y también cómo usar ChatGPT de una manera ética. También nos compartió de una manera muy generosa cómo usa ChatGPT él, ¿no? Entonces, este también es interesante para complementar lo que estábamos discutiendo hace un ratito sobre el uso de IA. Y sobre este uso de IA, pues sí que sea además insistir en que sea verificada, una IA verificada para escritura académica. Ya Erika nos empezó a hablar de las alucinaciones en las que debemos cuidar cuando tenemos algún insumo de IA. Nos puede servir de mucho para buscar antecedentes, para hacer análisis preliminar, pero siempre se requiere esa verificación humana. Nunca se va a recomendar copiar y pegar sin hacer esa lectura crítica, un análisis comparativo y sobre todo que los textos que presentemos los generemos a través de una redacción propia. Y bueno, incluí pues, este comentario sobre el parafraseo. No se trata de lo que vamos a hacer al parafrasear es darle la vuelta a que no parezca, a bajarle el índice de similitudes a lo que yo pueda presentar cuando vaya a ser, además, evaluado por una herramienta de software para determinar similitudes, pero sí invitar a que si voy a construir citas parafraseadas, puedo leer la fuente original, tomar la información, leerlo en voz alta y escribirlo a mi estilo varias veces. Así buscando también no perder la esencia del autor original, pero respetando el derecho de ese autor original. Entonces, esto del parafraseo también es algo que se ejercita y no es nada más estar cambiando las palabras o cambiar el orden de las frases. Es realmente hacer un análisis, entender lo que leí y escribirlo a mi estilo. Y bueno, nunca nos va a reemplazar la IA en estos ejercicios académicos y científicos si no lo permitamos, como ya también lo mencionaba Sara hace un ratito. Habían estado preguntando, ya intercambiaron en el chat lo que, las memorias del tercer encuentro. Aquí, pues yo también los iba a invitar a que las revisen, que se den ideas aquí de cómo otros compañeros, 175 autores, presentaron 100 resúmenes en extenso. Y bueno, pues la labor editorial siempre es demandante, así que hubo 40 personas involucradas en la revisión, edición, diseño y organización, pero ahí está esta obra que nos puede servir de referencia, de inspiración y pues para ver que pues tenemos mucho, mucho que aportar y ojalá que haya pues eh, más postulaciones que las que estaban planeadas cuando preguntamos al inicio de esta sesión. Repasando entonces, tengo claridad sobre el problema que resolví, sobre el vacío que llené con el trabajo que quiero postular. Em, Puedo formular un objetivo del trabajo que voy a postular con el cual yo me sienta satisfecho. ¿Estoy en posibilidad de presentarme como autor individual o conviene mejor trabajar en coautoría? Identifico y puedo justificar cómo llegué a los resultados que quiero compartir. Cuento con datos o con registros históricos para respaldar lo que quiero compartir, los resultados de mi aportación. Y cuento con referencias académicas del tema que quiero desarrollar. Yo les diría, a partir de estas 6 preguntas, y lo que no tenga lo podría complementar, lo podría trabajar para contar con los elementos para ahora sí. Busco la liga, ya teniendo mi texto listo, ubico el formulario, trabajo mi borrador, insistiendo en esto, trabajo en que haya quien me ayude a revisarlo y entonces sí, voy al formulario. Y aquí ya recuperando también algo que habíamos mencionado la vez anterior sobre
reservar ese tiempo. Ya tuvimos una semana más, ya nos dieron esa buena noticia. Tenemos una semana más, pues aprovechemos el poder editar nuestro texto, corregirlo, apoyarnos con pares que también le puedan pues hacer un proceso de revisión a mi texto, con alguien experto en la biblioteca o con alguien que le haga una revisión de estilo, pues nunca está de más para sentirme más seguro de lo que voy a presentar. Y también recordando lo que ya habíamos dicho, no hay borradores perfectos, los plazos se cumplen y vamos a entregar, ¿no? Pero además, hagámoslo. Tenemos además aquí un foro de compañeros, de compañeras que nos van a apoyar. Y este es un foro de verdad muy atractivo para que si no lo hemos hecho, pues hagamos una postulación. Y si ya lo hemos hecho en el tercer encuentro o en otros foros, pues por favor compartamos nuestra experiencia. Nos ayuda a nutrir muchísimo el, pues la agenda, todo lo que es el programa del encuentro de personas técnicas académicas. Pues ya para ir finalizando, estas ya las tenían, lo que es la oración de investigación, ya les pasé también en la liga del video, los seminarios en el canal de UNAM Digital. Y estos webinarios me gusta en particular cómo los imparte el maestro Alberto Carrasco. Él es de la Biblioteca Central Pedro Zulen en una universidad de Perú, pero está muy bien explicado todo lo de las partes, como vamos, mucho de lo que presenta hoy me basé en una explicación que él da y la ha dado varias veces. Van a encontrar en el canal de esta biblioteca varias versiones de lo mismo, pero pues también se los dejo ahí como una posibilidad de apoyarse para preparar textos académicos. Y bueno, pues esto es todo. Les dejo nuevamente mi correo electrónico para que podamos pues platicar si así lo desean o compartir. Y bueno, también les vamos a estar avisando de las convocatorias para postular también a la revista de cuadernos técnicos universitarios y en un momento dado pues poderles pues compartir las fechas y pues alguna invitación también para que conozcan la estructura de los textos que pedimos en la revista. Bien, pues hemos ido contestando preguntas y bueno, aquí Sara, Leti, Erika, si quieren comentar algo. Por aquí Ya hay, les... Sí, ay, perdón, adelante. Marcia, hay un comentario, ya lo perdí, me fui a contar, que no, a ver, te lo leo. Dice, en las palabras clave hay que evitar que vengan en el título. Sería adecuado que se incluyan al final del trabajo. No entiendo yo bien a qué se refiere. No sé si tú sí o Leti Yeri, o si Isabel pudieras decir como a qué se refiere. Sí, Eh, yo lo puse. Ujú, Lo que pasa es que me estaba refiriendo a que a veces es muy difícil que el título no tenga alguna palabra clave, ¿no? ujú. Entonces, lo que pasa es que cuando dije al final se pone, al final de tu, ya que terminas el resumen, pues a lo mejor estás más apto para poner otras palabras clave que no se incluyan justo en el título. Porque, por ejemplo, no sé, me parece un poco difícil no ponerlas, ¿no? A veces haces énfasis en esas palabras porque a veces en el título, puede parecer que nada más están un poquito, no muy claras, y entonces las palabras clave, la gente que quiere buscar en los diccionarios o algo así, si ya aparece esa palabra, pues a lo mejor incluiría tu trabajo, no sé. ¿Qué opina de eso? Es una buena práctica que en la medida de lo posible las palabras clave no vengan en el título, porque además a ti lo que te va a dar en cualquier tipo de texto académico es una mayor posibilidad de ser indexada y de ser ubicado tu trabajo cuando no coinciden al 100 las palabras clave con lo que tienes en el título. Y en eso, pues insistir en que los bibliotecarios nos pueden ayudar muchísimo para poder identificar esto. Pero sí, es una práctica elegante, ¿no? El no repetirlas. Y en particular, las instrucciones de nuestro formulario del cuarto encuentro sí nos insisten en que las 5 palabras clave no estén incluidas en el título. Entonces, bueno, que sean las menos posibles en un momento dado, ¿no? Gracias, Marcia.
por aquí, bueno, nos preguntan de si pueden participar en el foro, me imagino que se refiere al evento anual que llevamos como oyente, es decir, que si puede participar en el encuentro anual en el que hacemos como tipo congreso, que si puede participar solo como oyente, y me permito dar la respuesta de una vez aquí, Marce, porque este congreso está diseñado ya desde el año pasado en dos modalidades, ¿no? Poder participar activamente, que es enviando trabajos, los videos, y dependiendo de la demanda, de la participación o del número de presentaciones que se logren, pues se pueden armar mesas temáticas o presentaciones individuales del trabajo, ¿no? Esa es como la parte activa. Y la parte pasiva es, efectivamente, todos podemos estar de oyentes, todos podemos ir a escuchar lo que otros hacen y como mencionabas, Marce, pues esto nos sirve también un poco de inspiración y de ver que a lo mejor cosas que pensamos que no podemos presentar, alguien ya lo tiene bien estructurado, lo presenta y nos inspira para la próxima, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho la respuesta. Les comentaba también ahí que vamos a estar avisando en los canales que tenemos de comunicación. Les comparto el enlace del chat de WhatsApp, que es una forma medianamente o bastante dinámica de estar interactuando, pero también está el correo electrónico, la página web, el canal de YouTube, o sea, sí tenemos como ya varias herramientas, ¿no? Digamos, o canales de comunicación. Creo que con esto contestamos a todas las preguntas. No sé si hay alguien más por ahí y si no, si me dan permiso Solo, de cerrar con una cosita. Ay, pero alguien. sí, Sara, solo pues me gustaría leer lo que nos escribió Enriquena Bustamante en alcance a la pregunta de María Isabel, al comentario, porque Enriquena dice, si no las repites las palabras clave, das más opciones en las búsquedas a que encuentren tu trabajo. Creo que ella lo contestó de una manera más concreta. Y sí, es para dar más opciones a las búsquedas. Eso sería, Sara. Muchas Gracias. gracias. No, bueno, me gustaría hacer este comentario, pero Marce es completamente casi consulta, ¿no? Más bien, ¿no? En nuestra experiencia el año pasado recibiendo, revisando los resúmenes y demás, yo me topé con muchos casos donde las personas planteaban trabajo por hacer. Es decir, era como, el objetivo es mostrar que se va a instalar tal cosa nueva y que se espera talala, y los resultados eran generar los datos que puedan servir para todo en futuro. Si bien nos pusiste la diapositiva de cuántos trabajos se publicaron, sí rechazamos trabajos, ¿no? Porque para mí esta parte donde es plantear algo a futuro que no está, que el resultado es ya se verá que vamos a tener, no puede ser un trabajo que estemos postulando y que estemos presentando, ¿no? O sea, sé que en otros congresos o hay otros foros donde es común que uno presente el resumen y se apura mucho para a la hora de presentar el congreso tener ya los resultados. Sin embargo, este formato no nos los permite en este sentido, porque queda una memoria y solamente, o sea, quedan los videos, pues, ¿no? Pero quizá sí hay que garantizar que vamos a tener esos resultados o que ya están. No sé cuál es tu opinión en este sentido, Marce, pero sí me gustaría que me corrijas o que si no, como que me des esta parte más formal de cómo se debe de postular este trabajo, que si bien no hemos llegado al final, sí tenemos una idea de qué vamos a obtener, pero cómo plantearlo. Sí, coincido totalmente. Además, pues por eso revisamos la introducción y el objetivo, ¿no? Del cuarto encuentro es experiencias e intercambios profesionales de lo que ya hemos hecho, ¿no? Como personas técnicas académicas, los resultados. Y sí, como bien dices, hay foros donde se pueden presentar proyectos, ¿no? Pero no es por acá, ¿no? Aquí lo que queremos es pues decir qué hemos hecho, cómo hemos llegado a ello y que otros lo conozcan, lo puedan replicar y lo puedan pues también apreciar a partir de algo que ya brindó un resultado, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en que no es el foro para presentar trabajos a futuro. Gracias. Pues no sé si tienen alguna otra duda. También estamos, digo, no, también podemos, si me lo permites, Marce, si están de acuerdo, si tienen alguna duda de la participación directamente en el encuentro con sus trabajos, de cómo someterlos, cuál es el objetivo o alguna cosita como más puntual en eso, pues también podemos aprovechar y tratar de responderles. Y por ahí, Marce, mencionabas dos ejes temáticos nuevos, que es artes y educación física.
y a lo mejor nadie me lo está preguntando, pero a lo mejor alguien tiene la duda de cómo se puede someter un resumen en estos aspectos. No sé, Marce, si tú quisieras, en tu experiencia, como a lo mejor suena como que en educación física, ¿cómo, no? O no lo sé, pues, pero no sé si alguien tenga la duda o si tú pudieras como platicarnos por qué sí se puede o de plano nos hemos equivocado con estos ejes temáticos. No, todo se puede, todos los campos son candidatos, ¿no? Todos los campos tienen un cuerpo de conocimiento de respaldo. Y bueno, pues en deporte hay muchísimos datos, ¿no? También en cultura, datos que pueden dar sustento para compartir esas experiencias y estoy segura que hay muchos compañeros y compañeras que están resolviendo problemas, ¿no? En esos campos y generando también nuevos servicios, por ejemplo, de cultura, de deporte, que, bueno, que la comunidad universitaria está requiriendo. Así que a mí me parecen dos adiciones muy interesantes. Creo que además hay buenas comunidades trabajando en ambos ejes temáticos, así que sí, todo es candidato, pero miren, lo que vimos hoy parece de mucho trabajo, pero es cuestión de ir como aplicando una receta, ¿no? Poco a poco hacerse de los insumos, de los ingredientes y ponerse a cocinar, ¿no? Entonces, y de practicar. Entonces, en todas las áreas en las que trabajamos como personas técnicas académicas, somos candidatos a escribir cosas. Eso lo tengo clarísimo y estoy convencida de ello. Muchas gracias. Yo comparto contigo y solo cambiaría la palabra candidato por la obligación. ¿No? Tenemos la obligación de documentar nuestro trabajo y con eso, pues, estructurarlo, difundirlo, intercambiar, crecer como con esta comunidad académica, ¿no? Pues, si alguien tiene alguna duda, comentario, algo, tenemos un rato para atenderlos. Bueno, creo que no, que todo está bien. Marce, pues te agradecemos muchísimo esta participación. La verdad es que nos inspira mucho a seguir, a continuar escribiendo y queremos darte esta constancia por el taller, por todo lo que nos dejas, lo que nos ayudas a aprender. Adelante, Leti, Eris, no sé si quieren comentar algo. No, ya proyecté la constancia, ¿sí se ve? Sí. 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 Pues Gracias. el Encuentro de Personas Técnicas Académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la constancia a Marcela Peñalosa Báez por su participación académica como ponente del taller Cómo postular en espacios académicos arbitrados, llevado a cabo los días 8 de diciembre y 8 de enero del 2026, con un valor curricular de 4 horas, por mi raza hablar el espíritu, Ciudad Universitaria, 8 de enero. Muchísimas gracias, Marce. Gracias a ustedes ha sido pues un honor y también pues he disfrutado mucho poder estar en este espacio. Por aquí Esmeralda pregunta que con quién se dirige sobre su resumen porque tiene dudas. Y bueno, yo dejé mi correo si te puedo apoyar en algo, pero pues también en la convocatoria están los correos electrónicos de tanto del encuentro como de cuatro integrantes del comité académico y también ahí se te puede apoyar. Depende de qué se trata, si es de forma, si es de fondo, pero sí, con gusto podemos apoyarte. Esa fue también la intención de preparar estas sesiones. Y de verdad, gracias nuevamente a todos. Nos hemos tardado ya un poquito pasadas las 3 y estamos casi todos, así que pues yo les agradezco también esa generosidad también en su tiempo. Pues muchísimas gracias. Y no se olviden, por favor, estar al pendiente de los canales de comunicación. Tenemos varios eventos para este semestre. Ya se los comentábamos la vez pasada, pero por favor, no dejen de estar revisando también la página del encuentro y estamos en contacto. Acuérdense que este es nuestro punto de encuentro permanente para las personas técnicas académicas. Muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos. Hasta la próxima.